honramos y te adoramos en esta noche, reconociendo tu fidelidad y tu amor, Señor, para con nosotros. Gracias porque eres un Dios que nunca falla. Gracias. Gracias, Padre, porque eres bueno. Porque tu amor es incalculable, inigualable. Gracias porque nos amaste con amor eterno. Por tu gran misericordia, Señor. Gracias por la revelación, la sabiduría que proviene de ti, Espíritu Santo. Espíritu de sabiduría y de revelación, el conocimiento tuyo, para que sean alumbrados los ojos del entendimiento, Señor, y podamos comprender cuál es nuestra herencia en los santos y cuáles son las riquezas de tu gloria en Cristo Jesús. Gracias, Padre. Gracias porque tú eres el que inició este plan y este proyecto eterno. Ese pacto eterno tú lo hiciste para con nosotros, Señor. Gracias, precioso Rey. Te honramos con todo el corazón, Señor. Y declaramos que tenemos la mente de Cristo para pensar, hablar y actuar como Cristo. Porque somos su cuerpo y su iglesia. Gracias te damos, Espíritu Santo, porque tú siempre glorificas a Cristo, nos enseñas, nos instruyes y nos llevas siempre de gloria en gloria, Señor. Gracias te damos, porque eres tú el Señor de nuestras vidas, Señor. Gracias te damos por la formación de Cristo en nosotros, por esa vida que se nos fue impartida y ahora podemos expresar esa naturaleza. Aceptamos tu gobierno, Señor, en el alma. Por eso estamos aquí, dispuestos a que sea transformado el entendimiento, Señor, para ser conformados a tu imagen y poder expresar tu semejanza. Esta alma te necesita, Señor. Necesita de ti, necesita de esa edificación en la que solamente es en ti, el fundamento, la base. Eres tú, Cristo maravilloso. Y por eso estamos agradecidos contigo, Señor. Gracias te damos por este tiempo y la oportunidad de aprender más estos principios espirituales y eternos en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, Melanie, ¿dónde está? Muy bien, pues bienvenidos todos los que estamos acá reunidos. Bueno, muy bien, pues bienvenidos todos los que estamos acá reunidos en Cristo Jesús. Bienvenidos cada persona que se va a ir conectando a través de estos medios de comunicación. Y bienvenidos a todos los que estamos acá presentes. Ok, pues después del receso que hicimos el domingo, vamos a continuar con el tema que se llama promesa de Abraham o pacto eterno, en signo de interrogación. Por obviedad estamos dando una respuesta a todo este tema. Ok, pues continuamos con el tema que se llama promesa de Abraham o pacto eterno. Si todos los que nos ven por internet tuviesen la oportunidad de compartir, pues hágalo, porque creo que todo esto va a traer una edificación, una formación de Cristo. Si lo que estamos enseñando no trae una formación de Cristo, más que nada debemos de nuestra única intención es que debemos de tomar decisiones, hacer uno enseñados por el Señor para que Cristo sea formado, porque si no hay una formación de Cristo en nosotros, ok, entonces la idea es que Cristo sea formado en nosotros, si no jamás Él se va a poder expresar a través de nosotros. Esa es la idea esencial. Y si no nos exponemos a la palabra de gracia, a la palabra de reino, a la palabra de verdad presente, a todo lo que ahora entendemos como nuevo pacto, como
el consumado es y todos los beneficios y los resultados del consumado, pues difícilmente se va a renovar el entendimiento y difícilmente se va a transformar esta alma, porque la que expresa a Cristo es el alma, ¿estamos entendiendo? Y la que controla también los deseos del cuerpo es el alma. Y un alma no renovada, créalo que no, jamás va a poder expresar esa vida y esa naturaleza que ya tenemos y poseemos, porque todos los hijos de Dios poseemos una naturaleza que en muchas ocasiones no podemos expresar. Uno, porque no se transforma el alma. En el espíritu tenemos prácticamente ya todo instalado de parte del Señor, el reino. Sin embargo, debemos de someternos a la palabra, exponernos continuamente a la palabra de gracia, para poder entonces que Cristo nos gobierne, básicamente, Él sea nuestro gobierno, exponernos a ese gobierno de Cristo para que realmente Él sea expresado aquí en la tierra y la humanidad pueda conocerle, ¿verdad? Yo no quiero pensar los que o no se congregan o por lo menos no se conectan, imagínense, que no se conectan y no escuchan enseñanzas entre semana. Yo no entiendo dónde está el pensamiento o la mentalidad de ellos. Imagínense si uno continuamente todas las semanas estoy oyendo, y aún así me falta muchísima renovación del entendimiento y transformación del alma. Ahora imagínense los que no se exponen, lo que va a pasar es que el estatus de ellos va a ser el mismo. Iniciaron como niños en Cristo y van a continuar toda la vida como niños en Cristo. Entonces a través de esta serie de enseñanzas que estamos dando, principalmente es para que Cristo sea formado y en un momento dado en la vida del creyente sea expresado a través de ellos. Esa es la idea esencial, ¿no? Entonces pero entendemos que mucha gente por flojera, por lo que sea, no se congregue o no se conecte a escuchar la palabra. Lo entendemos. El problema es que todo esto trae resultados a fin de cuentas, o una de dos: o trae frutos del espíritu o trae obras de la carne. Son los dos resultados de la palabra que estamos escuchando, ¿ok? Pero también por otro lado hay personas que continuamente se exponen a la palabra, pero no a la palabra revelada, no al nuevo pacto, y a fin de cuentas se congregan lunes, martes, miércoles y toda la semana. Sin embargo, lo que están oyendo representa esa semilla que en un momento dado fructificará. Y si la verdad, y si alguien viene, por favor. Un momentito. Ok. Ok. Ok, entonces la idea esencial es que nos expongamos ya te lo pasé, Melanie, ahí en un grupo, ¿sale? Por favor. Muy bien. Entonces, y por otro lado tenemos el grupo de personas que se congregan casi prácticamente todos los días, pero lo que están oyendo pues no les sirve, porque no es una palabra que nutra ni que traiga formación de Cristo. Entonces yo así lo veo como una palabra. Esto no es leche espiritual, realmente son viandas con las que nos estamos alimentando y debemos de aprovecharlas, tanto las que da su servidor como las que dan el apóstol Ugarte, el maestro Morfín, los de la escuela MECI, donde estamos los martes, también compartimos, y por ahí a nadie he visto conectado, la verdad, acá. Pero bueno, a fin de cuentas es una recomendación. Siempre nosotros daremos recomendaciones para lo que les vaya a ser de utilidad a ustedes. Entonces ese es el problema, o ese es el asunto del por qué realmente o hay frutos o no hay frutos aquí en la tierra de lo que realmente nosotros conocemos, de lo que entendemos. De eso es lo que vamos a manifestar, porque la naturaleza ya la tenemos. Lo único que nos hace falta es el gobierno de Cristo en nuestra alma, ¿no?
Entonces, pues seamos sabios en el sentido de poder estar, seamos sabios en el sentido de poder estar expuestos continuamente a la palabra. Eso es lo importante. Eso es lo más importante, estar expuestos a la palabra de gracia, ¿ok? Muy bien, entonces vamos ahora sí a seguir analizando, continuar analizando lo que estamos leyendo vamos a la primera de Pedro, antes que nada, por favor. Primera de Pedro 1:18 al 20 es nuestro texto base, o los textos que estamos utilizando para la serie que se llama Promesa Abraham o Pacto Eterno. Les digo que a fin de cuentas fructificará todo, traerá frutos, o frutos del espíritu o obras de la carne, traerá como consecuencia, entre más obviamente nos expongamos a Cristo, a la palabra de Cristo, siempre habrá más frutos del espíritu operando en los hijos a través de el alma. Si no nos exponemos si nos exponemos a otro tipo de palabra, habrá obras de la carne manifiestas. Y por último, si no nos exponemos para nada a la palabra de Dios, pues igual estaremos operando en nuestros sentidos naturales, operando en una vida natural, no en una vida espiritual. Y es lamentable cómo los hijos a veces operan una vida natural en lugar de una vida en el espíritu. Ok, entonces vamos a la primera de Pedro capítulo 1 versículo 18. Dice: sabiendo que fueron rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibieron de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteriores tiempos por amor a vosotros. Ok, pues nos quedamos analizando ahí lo que viene siendo un texto bíblico que yo le llamo también como que es una vaca sagrada, y que se ha malinterpretado y lamentablemente pues se ha caído en otros conceptos cerrados acerca de lo que se entiende, acerca de lo que es en sí la parte de la justificación. Ok, entonces al estar viendo nosotros el tema de promesa Abraham o pacto eterno, lo único que estamos haciendo es primero entender que no venimos de una promesa. Yo creo que nos ha quedado bastante claro. Segundo, que venimos realmente, si no venimos de una promesa, entonces significa que venimos de un pacto eterno, ¿okay? Un pacto eterno que se dio a conocer a través de sombras, tipos y figuras de acuerdo a los diferentes tiempos o etapas, desde Adán obviamente hasta antes de Cristo, obviamente, ¿no? Pudimos ver que Abraham o Dios hizo pactos o promesas más que nada con Abraham, que siempre las confirmó con un pacto de sangre. Eso es todo lo que está escrito para nosotros, en el entendimiento que si venimos de una promesa, la promesa no tiene legalidad si no se confirma con derramamiento de sangre y con el ofrecimiento de un cordero que venía a pagar el precio por lo que la humanidad no podía pagar. Nosotros no podíamos ser justificados en nuestras obras jamás, siempre íbamos a representar ser culpables. Entonces, Romanos capítulo 5 versículo 3, estamos entendiendo este texto bíblico, lo estamos analizando más que nada. ¿Por qué razón? Bueno, principalmente porque necesitamos analizar cómo fueron contados como justos los que vivieron en el Antiguo Testamento y creyeron en que habría de venir el Cristo eterno, ¿ok? Muy bien, entonces
Muy bien. Ok. Entonces, ¿qué es lo que desea el Señor entonces en el entendimiento? Todo lo que estamos viendo, promesa, hablando pacto eterno. Primeramente que tenga una firme, que su alma esté anclada en lo que Dios prometió desde antes de la fundación del mundo. ¿Qué significa anclada? Pues que no sea movible. ¿Se ha visto por qué cree que tienen que poner un ancla en los barcos cuando llegan a un lugar donde se estacionan? ¿Por qué cree que necesitan un ancla? Para que sea inmovible. ¿Estamos de acuerdo? Entonces nosotros podemos estar fluctuando entre pensamientos. Si entre más Cristo se ha incrementado en el alma, aumentado, formado en nosotros, entonces habrá más gobierno de Cristo en el alma, gobernar Cristo nuestra alma, que realmente ese es el reino de Dios, Cristo gobernando a los creyentes aquí, al cuerpo de Él, a la iglesia de Cristo, a través de esa manera, ¿ok? Entonces, pero entre más incremento, entre más Cristo sea, o comamos o nos alimentemos más de Cristo, obviamente que va a haber más gobierno de Cristo en el alma, y ya vamos a deambular menos entre dos pensamientos, ¿ok? Siempre vamos a estar firme en la palabra de lo que está escrito, ¿ok? Y obviamente que va a ser Cristo manifestándose a través de nosotros, porque nosotros vamos a estar expresando su vida y su naturaleza, ¿ok? Entonces es la vida de Cristo que se nos fue implantada, pero es necesario que salga expresada a través de esta alma, ¿ok? Por eso hay muchos pensamientos de derrota en los hijos, ¿sabían? Muchísimos pensamientos de derrota, muchísimos pensamientos que no van de acuerdo a un rey y sacerdote, muchísimos pensamientos que van al fracaso o que piensan en fracaso, muchísimos pensamientos en que a lo mejor tienen que morir de algo, o a lo mejor se van a morir de una enfermedad incurable, que no van a ser saciados de larga vida. Pueden venir pensamientos en el área financiera, también pueden venir muchos pensamientos de que no lo vamos a hacer. Y créalo que a todos nos hace falta la formación de Cristo, a todos, en un momento dado, de acuerdo a esa formación de Cristo, o ese incremento de Cristo, ese gobierno de Cristo en el alma, es como Dios va a ir manifestando las cosas aquí en la tierra, porque esa es la fe, no es la fe nuestra, es la fe de Cristo en nosotros operativa aquí en la tierra. Y de eso se trata esta serie de enseñanzas, que usted esté anclado, el alma de usted esté anclado. Uno, en la palabra, que es inconmovible, porque la palabra de Dios es inconmovible, porque es la palabra del reino, es la palabra de lo que Él estableció desde antes de la fundación del mundo, un propósito eterno, un pacto eterno. Por eso nosotros no surgimos de la casualidad como un fracaso de que Israel no aceptó al Mesías, sino al contrario, siempre estuvimos en el plan eterno, ¿ok? Muy bien, entonces, pues damos la más cordial bienvenida a todos los que nos están viendo a través de estos medios. Se me pasó ahí saludarles: Sudamérica, Centroamérica, Estados Unidos, Norteamérica, y de cualquier otra población, ciudad o país donde nos estén viendo, ¿ok? Muy bien, entonces es importante ser edificados. Hay muchísimo edificador buenísimo, mucho edificador muy bueno que hemos estado conociendo, sea por persona o sea a través de los medios de comunicación, de Facebook. Pues cada día nos sorprendemos todo lo que estamos aprendiendo de esta vida que ahora portamos, que es la vida del Hijo en nosotros. Ok, entonces Romanos capítulo 5 versículo 13. ¿Cuál es la idea de analizar este texto? Bueno, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se puede culpar a alguien de que es pecador. ¿Qué representa entonces este texto bíblico? Bueno, lo vamos a leer en la Biblia castellano antiguo. Antes de promulgarse la ley mosaica ya estaba el pecado en el mundo, pero al no haber ley mosaica, en otras palabras, así te lo dice literal la castellano antiguo, antes de promulgarse la ley mosaica ya estaba el pecado en el mundo, pero donde no hay ley, es decir, refiriéndose a la ley mosaica, no se puede culpar a nadie de haberla transgredido. ¿Qué pudo haber transgredido? ¿A qué se refiere el texto bíblico? Bueno, transgredir o violar o no cumplir la ley mosaica se refiere. Romanos 5:13 no se refiere a cualquier ley, sino se refiere a la ley de Moisés. El apóstol Pablo está haciendo referencia a la ley mosaica. En otras palabras,
Lo que en otras palabras lo podemos entender que antes de la ley en sí, antes de la ley mosaica ya existía algo que se llamaba la naturaleza de pecado. Y por causa de esa naturaleza, en otras palabras, esa naturaleza de pecado, ya todos eran desobedientes por la naturaleza que portaba. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. O sea, era en general, ¿no? Dios nos incluyó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. En otras palabras, todos éramos pecadores por naturaleza, antes de la ley. Sin embargo, la ley mosaica no podía juzgar a los que vivieron antes de la ley. Moisés, ¿cuántos saben que cometió pecados Moisés? De incredulidad, de que mintió porque Sara era o dijo que era su hermana, aunque sí era su media hermana, ¿no? Pero a fin de cuentas negaba que era su esposa para que no lo mataran. Pues tuvo una concubina que viene siendo Agar. Entonces cometió pecados ese hombre, ¿ok? Por la naturaleza que portaba cometió pecados. Sin embargo, la ley mosaica no, ninguna ley es retroactiva para poder aplicársela a alguien que vivió antes de la ley. Eso es lo que quiere decir el apóstol Pablo. Tan es así, pero más que nada le voy a decir lo que no quiere decir, ¿ok? Lo que no quiere decir. ¿Qué es lo que no quiere decir Romanos 5:13? Lo vuelvo a leer. Pues antes de la ley había pecado, pero en el mundo, pero donde no hay ley no se incumple el pecado. ¿Qué es lo que no quiere decir el texto? El texto no quiere decir que antes de la ley mosaica no existía la culpabilidad del hombre por tener naturaleza de pecado. No quiere decir eso. 2. No quiere decir que el hombre no era considerado muerto espiritual. ¿Cómo le puedo decir? Muerto espiritual el hombre. Eso no quiere decir. No quiere decir que no se le culpaba como pecador al hombre. Eso no quiere decir Romanos 5:13. Lo que sí quiere decir es que no se le culpaba por la ley, porque no, en ese momento no había una ley mosaica. Pero ¿qué cree? La noticia es que sí había otra ley, la ley del pecado y de la muerte. Por algo, en el versículo 14, el apóstol Pablo nos señala de esta forma: no obstante, dice, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron. ¿Qué significa los que no pecaron? Romanos 5:14. ¿Qué significa los que no pecaron? Bueno, Romanos 5:14, cuando dice, no obstante reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron. ¿Qué significa aún en los que no pecaron? Se utilizan dos palabras en el Nuevo Testamento griegas para hablar acerca de el pecado. En la traducción regularmente significa errar al blanco en el Nuevo Testamento, y son dos palabras. Una es una palabra hamartía, así como se pronuncia, y la otra palabra es hamartano. La palabra hamartía, cuando lo menciona en el Nuevo Testamento, se refiere principalmente a una naturaleza de pecado. Y la palabra hamartano se refiere a los actos de pecado. No es igual, aunque cuando lo leemos en una Biblia al español, regularmente pecado, pues lo leemos como pecado, pero no entendemos el significado en el griego. En el griego tiene un significado un poco más amplio y te distingue ambas palabras. Hamartía se refiere principalmente a alguien que porta la naturaleza de pecado. A eso se refiere. Y por obviedad se le llama pecador por naturaleza, no porque comete actos de pecado, sino porque ya trae la naturaleza adámica, ¿okay? Hamartano, la palabra hamartano son muy parecidas, pero la palabra hamartano se refiere literalmente a cometer pecado o practicar el pecado, realizar actos de pecado. ¿Entendemos esa parte? No son igual. Ahora bien, cuando hablamos de Romanos 5:14, no obstante reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron, se refiere aún en los que no cometieron actos de pecado. Pero ¿qué cree? Reinó la muerte espiritual en ellos, reinó la naturaleza de pecado en ellos. Muerte espiritual, ¿qué cree que significa? Pues separación.
¿Y qué es lo que trajo separación del hombre con Dios? El pecado. ¿Ok? Porque eso significa, también pecado significa estar separados, o más bien que no tenemos, o difícilmente el hombre puede tener una unión con Dios a través de sus buenas obras. En otras palabras, podemos decir que muerte significa separados. Hay algo que trajo separación y fue la muerte espiritual de los hombres, que tenían y portaban la naturaleza de pecado, es decir, eran la imagen de Adán. ¿Y qué cree? Todos nosotros éramos antes de Cristo, ¿sí sabía? Todos teníamos la naturaleza de pecado, todos éramos a imagen de Adán, porque así empezaron ahora a nacer todos los hijos de Adán y toda la descendencia de los humanos. ¿Cómo? Con naturaleza de pecado, con la naturaleza de Adán, del primer o del antiguo hombre, ¿ok? Que es Adán. Y el postrero hombre, ¿quién es? Jesucristo. El postrer Adán es Cristo Jesús. Muy bien, entonces, no obstante reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron, a manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. ¿Qué significa que a manera de la transgresión de Adán? O sea, en otras palabras, todos eran muertos espirituales. Reinó la muerte espiritual en los hombres porque tenían naturaleza de pecado. ¿Por causa de quién? Del pecado de un solo hombre que falló a Dios. Entonces la pregunta sería aquí: ¿todos eran culpables de pecado? ¿De tener naturaleza de pecado, perdón? ¿Todos? No había ninguno justo, ¿sabían? Porque eso te dice Romanos 3:23 al parecer, o 26, no recuerdo. No hay justo ni aún uno. Romanos capítulo 3. Versículo 10, por favor. Como está escrito, no hay justo ni aún. No hay justo ni aún. Ni aún uno. No hay justo ni aún uno. ¿Qué significa? Que nadie fue declarado justo. En el Antiguo Testamento nadie fue declarado justo en el sentido de que no podía ser justificado por la obra perfecta de Cristo, sino que su fe le fue contada por justicia. Es muy diferente, ¿ok? Fueron contados como si fueran justos sin haber sido justos. No es la misma ser justificados a que fueron contados como justos aunque no eran justos. ¿Estamos entendiendo? Esa es la situación. Ahora, ¿qué trae como consecuencia todo esto? Bueno, la palabra a manera de la transgresión de Adán, esa palabra, no obstante, porque hicimos énfasis en esa palabra, no obstante significa pero, independientemente al versículo 13, es decir que por la transgresión, a ver otra vez, versículo 13, antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley mosaica, a eso se refiere, no se inculpa a nadie pecados. Y sin embargo, a pesar de que la ley no podía culpar a nadie pecado antes de la ley, obviamente nadie, pero no obstante se refiere a que principalmente significa y en verdad, o incluso, pero incluso, o pero también reinó la muerte. Aunque nadie no podía la ley juzgarlos o culparlos, pero ¿qué cree? Reinó la muerte. ¿A manera de qué? De la transgresión de Adán. Entonces, si Adán transgredió algo, significa que sí existió una ley, pero no la ley de Moisés. Eso es lo que nos está explicando el apóstol Pablo. ¿Por qué le digo esto? Porque hay personas que creen, basados en ese texto bíblico, sin analizar todo el contexto, creen que Abraham no necesitó de la sangre de Jesucristo, que Abraham fue justificado nada más por la fe, sin necesidad de que tuviese que morir y venir a morir Jesucristo y entregarse y ser sacrificado y entregar su cuerpo, sin derramamiento de sangre.
En otras palabras, los judíos nada más son los únicos que fueron justificados por la sangre de Cristo, porque a ellos se les enseñó el sacrificio de animales como una sombra, tipo y figura. Y los demás antes de la ley, pues no se les culpaba de pecado. ¿Para qué entonces necesitaban un cordero? Si estamos entendiendo. O sea, ellos dicen a las personas estas que no creen, que los que vivieron antes de la ley no creen que ellos necesitaban de Jesucristo y de la muerte del cordero, Cristo Jesús, para ser justificados, es decir, absueltos de pecado. No lo necesitaban ellos. ¿Por qué? Porque no había una ley que los culpara. Pero eso no está diciendo Pablo. Pablo está diciendo, no obstante, que la ley de Moisés no los culpaba, pero ¿qué creen? Existía otra ley que Adán sí transgredió. ¿Estamos entendiendo por qué estamos analizando el texto bíblico? Porque hay gente que dice que Abraham o antes de Abraham no ocuparon la muerte de Jesucristo para ser justificados, que lo único que ocuparon es la fe, nada más, fe. ¿Estamos entendiendo? O sea, es muy grave ese concepto, ¿eh? Creer que los que vivieron antes de la ley de Moisés no ocupaban de la muerte ni el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. No lo necesitaban según ellos. O sea, fueron justificados por la fe. Y eso caemos ahí en un tipo universalismo, ¿sabía? Porque entonces todo el mundo fue justificado por haber tenido una fe en un creador, por decirlo así. Pues todo el mundo fue justificado. No ocuparon creer en Jesucristo ni en el sacrificio de Jesucristo. Eso es lo que dicen ellos, ¿no? Nosotros creemos lo contrario, que Romanos 5:13 se relaciona con el 14, con lo que leímos en el contexto desde el versículo 1 y lo que viene narrando en el capítulo 4 y lo que viene narrando en el capítulo 13 el apóstol Pablo. O sea, es una secuencia narrativa de todo lo que viene explicando Pablo, para dar a entender ahora que en el 13 antes no había ley, no se inculpaba de pecados porque no había una ley mosaica y no podían ser juzgados por una ley mosaica, pero sí podían ser juzgados por una ley a la manera de que Adán transgredió un tipo de ley. ¿Cuál ley? Cuando Dios le dijo no comas del árbol. Y ahí Dios estipuló un estatuto específico donde no lo hagas, Adán. ¿Sí entendemos? Entonces, ¿qué transgredió Adán? Pues una orden, ¿no? Transgredió un estatuto, transgredió una palabra de Dios que le dijo no comas de ese árbol porque el día que tú comas, ¿qué le dijo? Ciertamente morirás. Y eso trajo como consecuencia una ley que se llama la ley del pecado y de la muerte. Vamos a seguir avanzando entonces en ese entendimiento, ¿ok? Ahora bien, lo que queremos llegar a esto para no quedarnos en el resultado del consumado, el resultado de la muerte de Cristo Jesús. No nada más trajo que absolvió de pecado al hombre. En otras palabras, en Romanos capítulo, si seguimos leyendo el versículo 15, por favor, Romanos 5:15. Pero el don no fue como la transgresión, o sea, el regalo de Dios no fue como la transgresión. ¿Cuál transgresión? La de Adán, donde no había ley mosaica, ¿ok? Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel, es decir, Adán, uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre llamado ¿quién? Jesucristo. En otras palabras, Adán sí transgredió. ¿Y qué le dice? ¿Qué dice? Todos murieron porque todos fueron culpables a causa de la desobediencia de un hombre. Así de sencillo. Un hombre transgredió un mandamiento, una orden, una palabra de Dios la transgredió y todos murieron como consecuencia. Es decir, todos eran pecadores. No había justo ni solo uno. Por eso Abraham no fue justificado. A Abraham se le fue contado como justicia, término contable. Se te cuenta ahorita como si fueras justo, aunque no recibe los beneficios de ser justificado. ¿Qué fue lo que no recibió entonces Abraham? Dígame. Una de las cosas esenciales es que fue absuelto de pecado, pero no se le quitó la naturaleza de pecado. Fue absuelto de pecado, pero vivió todavía con la naturaleza adámica, en el antiguo hombre. Fue absuelto de pecado, pero todavía tuvo que ir al seno de Abraham. Fue absuelto de pecado, pero todavía se le consideró como un esclavo del pecado.
Fue absuelto de pecado, pero nunca fue un espíritu recreado. Fue absuelto de pecado, pero nunca recibió todos los efectos de la justificación por la fe. ¿Cuál es uno de los efectos de la justificación por la fe? De que cuando Cristo murió, y eso no sé si lo vamos a ver ahorita, lo traigo más adelante, creo que lo traigo más adelante, que cuando Cristo murió, ahorita lo vamos a ver ya con textos bíblicos, cuando Cristo murió, y Él es obviamente nuestra justicia, y nosotros por la justicia de Cristo, nosotros podemos ahora vivir, y ya no ser culpados de pecado, porque no hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo Jesús. O sea, usted no se le puede culpar de pecador en un juicio eterno. ¿Por qué? Porque ya hubo un juicio que se ejecutó en Cristo Jesús. ¿Cuál fue el juicio? Como lo vimos, no sé si leímos Romanos capítulo 6, no recuerdo, pero en Romanos capítulo 6 dice que con Él fuimos juntamente crucificados. ¿Estamos captando eso? Ok. Si fuimos crucificados juntamente con Cristo, eso significa que en ese tribunal donde se determinó y se dio una sentencia de muerte, el que fue a pagar fue Jesucristo. El que fue y pagó fue Jesucristo, ¿estamos de acuerdo? Pero en ese momento a nosotros se nos contó si fuese como si nosotros hubiésemos pagado, porque dice que fuimos juntamente crucificados. El viejo hombre fue crucificado. El viejo hombre y la naturaleza adámica que teníamos tuvo que ser crucificada en la cruz. Si no fue crucificado juntamente con Cristo, entonces nosotros estuviéramos muertos en delitos y pecados. Fuéramos todavía el antiguo Adán. Eso no lo pudo disfrutar Abraham. Abraham no fue crucificado juntamente con Cristo en el tiempo que su fe le fue contada por justicia, ¿sabía? ¿No? Ahora, teníamos que ir juntamente con Cristo a morir con Él. El viejo hombre de nosotros tenía que morir con Cristo, pero ¿qué cree? No tuvimos que sufrir la muerte, pero estuvimos ahí juntamente con Cristo crucificados, pero no sufrimos la muerte física ni espiritual. ¿Sabía? No la sufrimos. ¿Cuál es la idea de la justificación? ¿Qué es justificación? En términos ya espirituales y legales. En términos legales, la justificación es que a usted se le absuelva a pesar de que estamos muertos en delitos y pecados. Cuando venimos a Cristo, entonces anteriormente se ve ejecutada una sentencia donde a nosotros se nos consideraba totalmente absueltos. ¿De qué? De ser culpables. Pero ¿qué cree? La justificación incluye algo más allá que le vamos a añadir el día de hoy. No porque le vayamos a añadir, sino porque lo incluye. ¿Qué es lo que incluye la justificación? Se lo voy a poner un ejemplo normal o natural. Un ejemplo natural para que podamos entenderlo. Le voy a poner ejemplo. ¿Qué pasa cuando se determina que es culpable una persona y se le considera testigo protegido? Okay. ¿Qué pasa cuando a una persona se le determina culpable, pero se le absuelve de la culpa y se le deja libre y se le da una nueva identidad como testigo protegido? ¿Qué es lo que pasa? Se le da un nuevo nombre, se le da una nueva ciudadanía, se le da ahora ya no es ciudadano del país de donde se determinó que era culpable, porque fue absuelto, fue dejado libre y se le dio una nueva vida. Ese es el término de una justificación completa, ¿sabía? De acuerdo a lo que Dios hizo en Cristo Jesús. En otras palabras, se nos absolvió del pecado, ya no somos pecadores porque a alguien se le condenó. Y ahora, ¿qué hizo ese alguien que se le condenó? Nos llevó juntamente, el viejo hombre, nosotros lo llevó juntamente con él. ¿Para qué? Para él sufrir y nosotros ir juntamente con él sin haber sufrido, para que a nosotros se nos contara como si hubiésemos estado muertos juntamente con Cristo.
¿Para qué se nos mata? ¿Para qué se nos destruye el viejo hombre? Y para ahora proveernos una nueva vida. Cuando Cristo resucita, ahora se nos da una nueva vida, una nueva naturaleza. Ya no somos el viejo hombre. Eso se llama una justificación plena, una justificación en el ámbito del espíritu, porque no nada más se nos perdonan los pecados. Ese es el sistema de perdón de pecados era bajo la ley, pero también bajo la gracia. No nada más se nos perdonó el pecado, se nos quitó la naturaleza. Pero ahora, como fuimos absueltos de la culpa de pecado, la única manera en que se nos podía justificar y ser absueltos de toda culpa, ¿cómo cree que era? Destruyendo esa antigua naturaleza, para ahora proveernos la vida de Cristo y nosotros poder resucitar juntamente con Cristo. Y ahora el resultado de esa justificación es que se nos da ahora una nueva ciudadanía, un nuevo nombre, una nueva naturaleza. Somos espíritus ahora hechos perfectos, recreados, unidos al Espíritu de Cristo. Ya no somos el antiguo hombre. Ese es el efecto de la justificación. Pero tenemos que partir de que alguien murió, derramó su sangre para anular la antigua naturaleza que teníamos. Si esa antigua naturaleza no es destruida, no podíamos salir o adquirir una vida nueva, ¿sabía? La única diferencia es que no sufrimos. A alguien se le clavó en la cruz, alguien pagó el precio, alguien sufrió la separación con el Padre, a alguien en 3 horas de tinieblas se le acusó. ¿Ok? Por eso fuimos absueltos, sí, pero el viejo hombre que cree fue absuelto, pero no nos dejó en viejo hombre, nos destruyó juntamente con Cristo, el viejo hombre, y ahora nos dio la naturaleza de Cristo. Eso es una justificación plena y completa. Es el resultado de la justificación. ¿Sí? ¿Estamos entendiendo esta parte? Ok. Romanos capítulo 5, versículo 16. Con el don, dice Pablo, con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado. ¿Para qué? Para condenación. El juicio vino porque habrá muchos hermanitos, digo sin el afán de juzgar, que dicen que Dios trae juicio todavía a la tierra. Peor cuando hay una catástrofe. No sé si supieron de lo que hubo acá en Valencia. Fue lamentable las muertes que hubo. Pero una vez que recuerdo que hubo como un tornado, no recuerdo, por acá por Puerto Rico, y andaban los cristianos tradicionales, esos religiosones, andaban diciendo que Dios había traído un juicio, que porque los cristianos de ahí de Puerto Rico se habían portado mal. No recuerdo si fue Puerto Rico, no recuerdo qué isla fue. Y que Dios viene a juzgar la maldad de los hijos, o sea, ya ni siquiera la humanidad, de la iglesia de Cristo. Y que Dios va a traer juicio al hermano Filigonio, porque Filigonio se anda portando mal. Dios ya no puede juzgar a nadie, porque todo juicio lo descargó ¿en quién? En Cristo Jesús. Dios no puede juzgar, pero eso no denota que haya consecuencias de los actos que la gente cometa, ¿sabía? ¿Qué pasa con alguien que se va con alguien que se mete con una persona y la persona tiene SIDA? O sea, es independientemente de las consecuencias, ¿me entiende? Pero Dios no lo puede juzgar. El Filigonio la regó y se nos va a morir de SIDA, es todo. ¿Qué pasa con el que se sigue drogando? Pues el Anastasio se sigue drogando, pues a fin de cuentas va a llegar un momento que van a tronar los pulmones. O sea, a fin de cuentas va a traer sus resultados. ¿Sí me explico? Pero Dios podrá juzgarle. Lo único que Dios sí puede quitarle galardones, pero Dios, respecto a la salvación, Dios no puede decir, le voy a quitar la vida a Filigonio, porque aparte que me recibió y nació de nuevo, nunca se educó, nunca Cristo le fue formado, nunca recibió el alimento sólido, nunca aceptó congregarse para escuchar la palabra y poder que su don también lo aprovecharan otros hermanos, nunca aceptó el gobierno de Cristo, nunca renovó el entendimiento, nunca transformó el alma el Filigonio, y se nos murió de drogadicto. Dios podrá decirle, te voy a mandar al infierno, Filigonio. No, solamente que en los galardones, pues sí, no va a haber ni un galardón para Filigonio, ni una recompensa. ¿Entendemos esa parte?
todo galardón le va a ser quitado, excepto la vida eterna. Por eso dice Pablo, Romanos 5:16, con el don, es decir, con el regalo de Dios que es Cristo Jesús, no sucede como en el caso de aquel uno que pecó. Porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. ¿Cuál fue pecado para condenación? ¿Verdad que no vino por muchos pecados que cometieron ellos? Un solo pecado. ¿Cuál pecado? La naturaleza de pecado que portaban ellos por causa de la transgresión de Adán. Por eso, ¿qué dice? Vino el juicio. O sea, ¿el juicio va a seguir viniendo? ¿Vamos a ir al juicio del trono blanco? No. Ya no vamos a ser enjuiciados si somos salvos o no somos salvos. El único juicio que viene es de galardones, para que alguien reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. ¿Recibes galardones o no recibes nada? ¿Me entiende? Por eso dice, serás salvo, no serás salvo sino por fuego. Así te dice primera carta a los Corintios capítulo 3. Significa que a lo mejor recibí una regañada. Oye, todo el regalo que te di cuando estabas en la tierra, Filigonio, recibiste la vida eterna, recibiste la vida del Hijo Cristo, se te fue otorgado una posición en los lugares celestiales juntamente con Él. Oye, fuiste justificado, y en esa justificación no nada más se te perdonó el pecado, sino que se determinó que eras libre del pecado, ya no tenías naturaleza, libre de culpa. Y no nada más eso, sino que fuiste crucificado juntamente con Cristo, matamos el viejo hombre. Y no nada más eso, te dimos una nueva naturaleza, te dimos un nuevo nombre, una nueva vida, la vida de Cristo en ti. Pero nunca permitiste que la vida de Cristo operara en ti. Y eso sucede con los que no se alimentan de la buena palabra de Cristo. Y eso sucede con aquellos que no escuchan palabra y Cristo no está siendo formado. No hay galardones. No hay galardones. Ok, saludamos al pastor Federico Lara. Dice: saludos, estimado pastor. Un abrazo, pastor Federico Lara. Muy bien, entonces Romanos 5:16. Entonces el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, ¿ok? Pero el regalo o el don vino a causa de muchas transgresiones. ¿Para qué? Independientemente de que los hombres hayan cometido muchos pecados, pero el regalo vino a causa de muchas transgresiones. ¿Para qué? Para que el hombre fuera justificado. Entonces, ¿Abraham fue justificado? No. Abraham fue contado como justo, es diferente. No recibió una nueva naturaleza. Abraham no estuvo unido al Espíritu de Cristo. Abraham no recibió una vida, una nueva vida. Entonces, el resultado de la justificación es, como les digo, como un hombre siendo culpable, se le absuelve, se le libera de la culpa, y aparte se le da un nuevo nombre, una nueva identidad, una nueva vida, una nueva nación, etc. ¿Entendemos? Ese es el resultado de la justificación. Somos nueva creación ahora en Cristo Jesús. Portamos la vida de Cristo. Pero ¿qué cree? No se queda ahí la palabra. Debemos manifestar esa vida. Y jamás la vamos a manifestar si no somos intencionales en exponernos a la palabra y estar continuamente comiendo la palabra de Cristo. Romanos 5:18, por favor. 17. Pues si por la transgresión de un solo hombre reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por un solo Jesucristo los que reciben la abundante gracia y el don, el regalo de la justicia. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, otra vez, ¿la transgresión de quién? Entonces Adán, como dice Romanos 5:13, que donde no hay ley no se hace culpable a nadie de pecado, ¿estamos de acuerdo? Pero se refiere a la ley mosaica. Donde no hay ley mosaica no se puede juzgar a nadie por esa ley. Ahora, Abraham no podía ser juzgado por la ley de Moisés, ¿sabía? Pero él transgredió una ley. Había algo que Dios le había dictaminado, que le había dicho a Abraham: no comas del árbol. ¿Estamos entendidos ahí? Ahora, ¿qué pasa si la ley de Moisés ya fue abolida, fue quitada de en medio, porque cumplió su propósito? ¿Qué pasa con lo que vimos en el nuevo pacto? ¿Se nos puede juzgar por la ley de Moisés? Si no vivimos bajo la ley. Y Romanos capítulo, creo que el 2, vimos
que los que vivieron bajo la ley van a ser juzgados por la misma ley aquellos que no reciban a Cristo. O sea, en el trono de ese juicio que viene de condenación en el final de los tiempos, las personas van a ser juzgadas, ¿no? Sin embargo, van a ser juzgados los que no están en Cristo, no estuvieron en Cristo Jesús, los que no nacieron de nuevo, pues. Y todos los que vivieron bajo la ley, que no creyeron en Jesucristo, van a ser juzgados por la misma ley. La misma ley los va a condenar. ¿Okay? Romanos 5:18, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, así entonces, porque alguien violó una ley, es decir, a Adán, a alguien transgredió una ley. Entonces, ¿por qué se transgredió una ley? Dice que entonces vino la condenación a todos los hombres. Una pregunta, entonces si era de condenar a Abraham, yo pregunto, ¿era de condenar Isaac? ¿Era de condenar Jacob? ¿Era de condenar los que vivieron antes, por ejemplo, Sem, Noé? ¿Eran de condenar? Pues aquí dice Romanos 5:18 que sí, porque por el pecado de Adán ellos también tenían o deberían de haber sido condenados, ¿sabía? ¿Qué significa condenar? Declarar culpable a alguien, sentenciar a alguien como culpable, eso es condenar, ¿sí sabía? Por eso en un juicio, cuando alguien dice es que lo condenaron a tantos años de cárcel, ¿qué significa que lo condenaron? Pues que le aplicaron la sentencia. En este caso, en el Antiguo Testamento, Romanos 5:18 nos aclara, queda bien clarito que todos los que vivieron antes de la ley, y por causa del pecado de Adán, todos tenían derecho, perdón, no derecho, todos tenían que ser condenados, todos se les determinó culpable. Si a alguien no es culpable, no tienen por qué condenarle, ¿sabía? ¿Usted cree que van a condenar a un inocente? Bueno, no sé, que en México, ¿no?, que suceden cosas raras, ¿no? Pero en algunos gobiernos, no sé. Pero alguien que no es culpable, ¿es sujeto de ser condenado? ¿Se le puede dar una sentencia de un castigo? No, porque no es culpable. Y Romanos 5:13 no se refiere que el hombre antes de la ley no tenía culpabilidad, sino que no podía ser juzgado por la ley de Moisés. Eso se refiere a Romanos 5:13. De tal manera que el 18, Romanos 5:18 nos aclara el mismo contexto, que por el pecado, la transgresión de uno, vino la condenación. ¿A quién? A todos los hombres. De la misma manera, por la justicia de uno, es decir, Cristo, vino a todos los hombres, ¿qué? La justificación de vida. Entonces todos los hombres eran sujetos a condena y a sentencia. Todos los hombres eran pecadores, todos eran culpables, no había ninguno que no fuera culpable. ¿Se da cuenta? Pero sin embargo, Dios proveyó algo que se llama la fe le fue contada por justicia, para que no recibieran una condena futura. Sin embargo, ellos fueron absueltos de pecado, pero nunca se les quitó la naturaleza de pecado. Fueron absueltos de pecado porque su fe le fue contada por justicia, fue contado como si fueran justos, pero no fueron justos. ¿Entendemos ahora todo el contexto de lo que viene siendo Romanos capítulo 5? Romanos capítulo 5, versículo 18. Y creo que está muy interesante. Por eso muchas personas creen o piensan, muchas personas piensan que, basado en Romanos 5:13, ya no hay ninguna culpabilidad para los que vivieron sin ley mosaica. No, sí había culpabilidad y condena, porque hubo alguien que pecó y transgredió una ley, un mandato de parte de Dios. No comas del árbol. Adán trae la muerte a todos los hombres y la condenación a todos los hombres por causa de la transgresión de Adán. Por consecuencia, todos los hombres eran pecadores, no había ninguno justo. Romanos 3:10 lo leímos ahorita, ni uno justo. Porque muchas personas creen que Abraham sí fue justificado y que no necesitó, otra vez les recuerdo, no necesitó de que Cristo viniera a morir por él, a sacrificar su cuerpo. No necesitó Abraham, eso creen ellos, porque Abraham fue justificado por la fe.
¿Entendemos el error de las doctrinas? O sea, Abraham no fue justificado por la fe, a Abraham le fue contada la fe por justicia, es todo diferente. Fue contado como justo, pero no fue justo. Sí necesitó de la muerte del Cordero Jesucristo, claro, claro que necesitó de la muerte, del derramamiento de sangre, pero también ¿qué cree que necesitó? Que Cristo resucitara para que Abraham recibiera los beneficios de ser justificado y se le diera una nueva vida, fuera recreado. Por eso esos espíritus estaban en el seno de Abraham, en un lugar en el corazón de la tierra. Ahí están cautivos o encarcelados esos espíritus. No habían sido liberados, ¿sabía? Es como cuando alguien le dice, te dicto sentencia de que ya eres libre. Y eso sucede mucho en muchos países, no sé si aquí en México. Te dicto sentencia, pero ¿qué crees? Vas a salir en 2 años. Imagínate, ya eres libre, aquí está la sentencia, ya puso el sello el juez, pero todavía vas a salir en 2 años. Algo así le pasó a Abraham. Pero nunca fueron justificados. Su fe le fue contada por justicia. Nunca fueron justos. Fueron contados como justos. Para no caer en ese tipo de errores doctrinales, mi hermano. Bueno, en el Antiguo Testamento, aún a los que su fe le fue contada como justicia, no recibieron la libertad del pecado como fruto, siguieron muertos espirituales. Abraham, su fe le fue contada por justicia, fue contado como justo, aún siendo esclavo del pecado, que era lo que les comentaba. Juan capítulo 8, versículo 32, Cristo habló algo así. Abraham todavía vivió en ese tiempo de lo que habló Cristo. ¿Disfrutó la herencia Abraham estando en vida? No la disfrutó. Él murió como un muerto espiritual cuando murió su cuerpo, pero siendo absuelto de pecado, sin haber sido justificado. Romanos 8:32, y conocerán la verdad, dice Cristo, y la verdad os hará libre. Le respondieron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de ¿quién? De nadie. ¿Cómo dices tú que seremos libres? ¿Qué significa conocerán la verdad y la verdad os hará libre? Conocerán lo que Cristo venía a hacer aquí en la tierra. Y al conocer la verdad de lo que Cristo iba a consumar en la cruz, entonces, ¿qué dice? ¿Serán verdaderamente? ¿Pero qué respondieron los judíos? Jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cuántos saben que sí fueron esclavos? Oye, acababan de salir de los babilónicos, hombre. Hacía, ¿qué será? 450 años acababan de salir de ser esclavos. Y todo se les ocurre a los judíos decir, jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Dónde más estuvieron? Con los otros fueron los asirios, aparte de los de Babilonia fueron los asirios. Aparte, ¿quiénes fueron? Los egipcios. Y dicen que nunca fueron esclavos de nadie. Le dijeron a Jesús, ¿cómo dices tú que seremos libres? Jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Por qué? Porque se consideraban que linaje de Abraham. ¿Sabía que usted, un judío, no puede decirle usted a él que reciba a Jesucristo para nacer de nuevo y ser libre? ¿Sabía que no le puede decir usted? Porque ellos creen que son libres porque vienen del linaje de Abraham, son descendientes de Abraham. Entonces ellos se creen libres en el sentido, porque es lo que están diciendo, ¿no? Somos linaje de Abraham, no necesitamos de un cordero, no necesitamos de un Mesías, no necesitamos, más bien ellos al Mesías lo tenían como un libertador en la carne, es decir, como un rey que iba a venir a través de un imperio como el imperio romano, a destruir a los romanos y a implantar un reino en la tierra. Eso es lo que creían los judíos, que ese Cristo los iba a liberar, pues que ese ungido los iba a liberar. Sin embargo, Cristo le está hablando de otro tipo de libertad, la libertad de la esclavitud del pecado. Y aquí dice Jesús 34, Jesús le respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es de ¿qué? Una pregunta, ¿Abraham fue esclavo del pecado? Sí. ¿Siguió siendo esclavo del pecado aunque su fe le fue contada?
por justicia, aunque le fue contado como si fuera. No fue como si fuera justo. 35. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. ¿Qué necesitaba Abraham para salir del seno de Abraham, donde era un lugar donde estaban cautivos? ¿Sabe lo que significa la palabra cautivos? Pues aprisionados en un lugar sin sufrir nada más. El esclavo no queda en la casa para siempre, pero el hijo sí queda para siempre. ¿Qué necesitaba Abraham? Ser hijo de Dios. No fue hijo de Dios Abraham. Cuando resucita a Cristo, Abraham sale de ahí y recibe todos los beneficios del consumado. 37. Sé que soy descendientes de Abraham. ¿Y qué dice? Pero procuran matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Entonces, si elijo libertad de ser verdaderamente libres, ¿de qué? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál era la cautividad y la esclavitud que tenían? La esclavitud de ser muertos espirituales con naturaleza de pecado. ¿Okay? Abraham tuvo naturaleza de pecado, sí. Nunca fue libre de la naturaleza de pecado, pero su fe le fue contada como si fuera justo. Romanos capítulo 3, versículo 9. Otra vez vamos a regresar a Romanos capítulo 3, versículo 9. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y gentiles que todos están ¿qué? Bajo pecado, en la ley y antes de la ley. Antes de la ley había judíos, o no tanto judíos, porque surgieron a raíz de Jacob, ¿no? De Israel o de Jacob. De ahí surgieron ¿quiénes? Los judíos, porque había una tribu, un hijo de Jacob que se llamaba Judá, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces ahí surge a partir de Jacob o de Israel. Sin embargo, dice que ya hemos acusado a judíos y gentiles que todos están bajo pecado. Entonces, Abraham era, yo le pregunto, ¿Abraham era israelita o judío? Pues no existían los israelitas. ¿Abraham qué era? Se le denominó como hebreo porque son aquellos que cruzan el río, algo así. Efraín, que es la palabra los del otro lado del río, algo así. Pero sin embargo, Abraham, ¿qué cree que era? Abraham era un gentil, un pagano. Cuando Dios lo llamó, Abraham era un pagano, literal, que adoraba a muchos dioses y tuvo que dejar a los muchos dioses para que Dios lo llamara. O cuando Dios lo llamó, más que nada, tuvo que dejar a los muchos dioses porque ahora vino y salió de su tierra y su parentela. ¿Por qué? Porque eran idólatras. Versículo 10, Romanos 3:10. Como está escrito, no hay justo ni aún, es lo que le leí ahorita. Abraham no fue justo. Su fe le fue contada como si fuera justo. ¿Ok? ¿Qué más? Estamos en Romanos 3. Quiero concluir nada más con Romanos capítulo 6, 17 y 18. Y vamos a continuar el próximo domingo con esta misma temática. Aquí la idea es saber cómo fue justificado Abraham. ¿Por la fe? Y la respuesta es: no fue justificado por la fe. Por la fe fue contado como si fuera justo, pero no fue justificado, ¿ya? Porque nunca recibió los beneficios de la justificación, es decir, una nueva vida, ser recreado, una nueva naturaleza y portar la vida del Hijo y unido a Cristo Jesús. Romanos 6:17. Pero gracias a Dios, que aunque eran esclavos de ¿qué? ¿Abraham fue esclavo del pecado? Sí. ¿Los que vivieron bajo la ley eran esclavos del pecado? Sí. ¿Gentiles y judíos eran esclavos del pecado? Sí. Pero gracias a Dios que aunque eran esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuiste entregados. Obedecieron. Aunque éramos esclavos, obedecimos a una doctrina. ¿Y lo que más dice?
y libertados ¿de qué? Del pecado, vinieron a ser siervos ¿de qué? De la justicia de Cristo. ¿Ya? En otras palabras, ¿cuándo fuimos libertados del pecado? Cuando Cristo muere y nos declara justificados ahora, porque Él muere, Él es sentenciado, nosotros somos liberados, absueltos de toda culpa, de todo pecado, pero Él decide llevar la vieja naturaleza, el viejo hombre, y crucificarlo juntamente con Él, para que juntamente con Él fuésemos resucitados a una vida nueva. Ahora los efectos de la justificación es que fuimos recreados y somos ahora una nueva creación en Cristo Jesús. Por eso usted, como espíritu perfecto y justo, por lo que Cristo pagó y por lo que usted, cuando usted fue ahí muerto y luego lo resucitó, cuando Él resucitó, ahora usted como porta la vida del Hijo, la pregunta sería, ¿usted pudiera ser sujeto a un juicio de condena? ¿Pudieran sentenciarlo como pecador por los actos de pecado que comete en lo que a Dios respecta? No. Ya nadie le puede condenar, por eso no hay ninguna condenación para la nueva creación, que es espiritual. No, nadie puede llegar a condenar su espíritu, pues, porque está unido al Espíritu de Cristo, ha sido recreado y el antiguo hombre ya quedó crucificado con Cristo. Ahora usted tiene una nueva identidad. ¿Era culpable? Sí. ¿Testigo protegido? Sí. Se te da una nueva identidad, absuelto de la culpa, absuelto del pecado, libre de la esclavitud del pecado. Pero ¿qué cree? Ahora se te da una nueva vida para que ya nadie te pueda condenar en el mundo espiritual ni en el mundo natural. Nadie te puede condenar, nadie nos puede condenar. ¿Entendemos? Porque ahora somos, si alguien le dice, oye, suponiendo, usted entiende que es espíritu, ¿verdad? Que posee un alma y habita dentro de un cuerpo. Si alguien le dice, oye, usted sabe que es espíritu, ¿no? Usted no es alma ni es cuerpo. El ser integral sí, espíritu, alma y cuerpo, pero somos espíritus, poseemos un alma y habitamos dentro de un cuerpo donde nos movemos en la tierra. Ahora, si somos espíritus, si alguien le pregunta, usted, Filigonio, eres un pecador, Filigonio, ¿por qué te has portado mal? Eres un pecador porque hiciste eso, eres un pecador porque viste aquello. ¿Qué diría usted? ¿Qué diría su espíritu de usted? Ya no acepto esa condenación. Por eso, como hijos de Dios y como iglesia de Cristo, ya ahorita no podemos aceptar que un religioso legalista y que le encanta juzgar a través de la ley mosaica, donde no hay ley mosaica, no se nos puede inculpar de una ley. ¿Entendemos? Ya el espíritu humano renacido, recreado, no puede ser condenable, ni es condenado por nadie. Por eso dice, ¿quién los condenará? En Romanos capítulo 8 dice el apóstol Pablo, si Cristo fue el que murió por ustedes, ¿quién los va a condenar a ustedes? Ya no hay ninguna condenación. Pongámonos de pie, démosle gracias al Señor. Padre, te damos gracias. Gracias por la oportunidad de tu palabra, por todo lo que tú ya hiciste en el consumado. No nada más nos absolviste de pecado, fuimos absueltos de pecado, porque tú pagaste el precio que no podíamos pagar. Eso es redención, librarnos de la esclavitud. Pero no nada más eso, sino que nos llevaste juntamente contigo. En el viejo hombre fue crucificado contigo, y ese viejo hombre sí era pecador, Señor, sí merecía condena, sí merecía castigo, pero tú pagaste el castigo, tú pagaste la condena, tú fuiste castigado, el castigo de nuestra paz fue sobre ti. Y ahora, para no tener condenación y no recibir condenación, nos tuviste que hacer nuevas criaturas, nueva creación, hechos perfectos, unidos al Espíritu de Cristo. Por eso te damos gracias, Padre, por esa revelación de tu palabra. Gracias por la vida que nos diste y nos proveíste, esa nueva identidad de hijos, porque no éramos hijos, pero por tu gracia maravillosa nos hiciste tus hijos. Y no nada más hijos, sino herederos y coherederos juntamente con Cristo, porque con Él resucitamos a vida nueva y se nos fue proveída una vida, tu vida, Cristo.
Y nuestro máximo anhelo es que tú no nada más habites, sino hagas una habitación y puedas operar en nuestro interior y a través de nuestra alma como alguien que habita, que la habita y la gobierna. Por eso te damos gracias, Señor, porque nuestro máximo anhelo es poder expresarte, pero para eso necesitamos de ese gobierno glorioso tuyo, necesitamos de esa vida tuya en el alma, necesitamos de esa renovación del entendimiento, necesitamos ser transformados a tu imagen en esta alma, necesitamos esa conformación tuya. Gracias te damos, gracias te damos, porque la formación, la transformación y la conformación es un hecho inminente que viene por exponernos a tu palabra, por alimentarnos de ti, que eres nuestra vida, eres nuestro todo, Cristo. Gracias, porque también las añadiduras vienen a manifestarse por causa de tu propósito, y nuestra alma está anclada, firme en esa palabra del pacto, en esa promesa que se cumple a través de un pacto de sangre. Nuestro Cordero pagó el precio, el pacto se concretó y ahora se convierte en un testamento del cual podemos disfrutar como herencia, Señor. Recibimos esa herencia porque el testador ya murió. Recibimos ahora la herencia como hijos, porque ya no somos ni estamos en el antiguo Adán, sino ahora estamos en el postrer Adán y hemos sido y somos espíritus vivificados por el Espíritu vivificante que es Cristo en nosotros. Gracias por estar en esa unión perfecta contigo, en esa común unión continua contigo y jamás rompible, Señor. Gracias por esa vida y esa naturaleza que portamos. Ahora podemos expresarte, ahora podemos entenderte, ahora podemos tener ese incremento tuyo, Señor, en el alma. Lo anhelamos. Gracias, Cristo, por todo lo que tú haces, por todo lo que hiciste y por todo lo que seguirás manifestando, para que como tus hijos esa herencia en el ámbito espiritual también pueda tener un impacto en esta temporalidad, Señor, para poder vivir una vida conforme a tu propósito, que es expresarte en todas las áreas de nuestra vida. Gracias porque todo está suplido, sanidad a nuestros cuerpos, larga vida sobre la tierra. Gracias porque está suplida finanzas para cada área, para todo lo que requerimos para vivir en la tierra, Señor. Gracias porque tu vida puede trascender también en el ámbito natural, no nada más espiritual, sino en natural. Gracias, Cristo. Gracias. Sé tú expresándote a través de nosotros. Sé tú hablando a través de nosotros. Sé tú manifestándote a través de nosotros, precioso Espíritu de Cristo, para que ya no seamos nosotros. Y lo que vivimos en este mundo, en este tiempo, en la temporalidad, lo vivamos en la fe del Hijo, que se entregó por nosotros y ahora se expresa a través de nosotros. Gracias, Padre. Gracias, precioso Espíritu Santo. Gracias, Cristo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Podemos darle un fuerte aplauso al Rey de Reyes. Gracias, maravilloso Rey. Gracias, Cristo. Cortamos la transmisión y nos vemos el próximo domingo 12 del mediodía y viernes 7:50. Les esperamos en Cristo Jesús. El que no tenga a Cristo, crea lo que Cristo ya extendió sus brazos para usted. Usted recíbale. Él ya le recibió. Sea salvo, sea libre de toda naturaleza de pecado, y los que están enfermos sean sanos por la llaga de Cristo Jesús. Amén. Un abrazo para ustedes.